Por eso, en esta sesión voy a hacer una visión, o he optado por recoger una visión más amplia, que serían las novedades en materia de seguridad social, la he titulado 2021-2022. Ahora compartiré la presentación que pondré a vuestra disposición y la idea, como os decía, es ver qué reformas han entrado, se han aprobado a finales del año 2021 y han entrado en vigor en el año 2022, que son, más allá de este Real Decreto Ley 32/2021, también veremos que hay la cuestión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que introduce alguna cuestión en materia de seguridad social, pero también puntual, y sobre todo la gran reforma que llevó a cabo la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, que es donde se recogen las grandes reformas, si podemos llamarlo de esa manera, en materia de seguridad social para este año 2022 y que afectan a distintas cuestiones y principalmente a las cuestiones relacionadas con la seguridad social. En relación con las cuestiones que vamos a tratar y que están principalmente en esa Ley 21/2021 de 28 de diciembre. Hay diferentes cuestiones, ahora las iremos repasando, pero respecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, solo citar dos cambios en concreto. El hecho de la modificación nuevamente de la incorporación de nuevos colectivos a la figura de la jubilación anticipada, a una edad anticipada, no propiamente con una reducción de pensión en sí misma, sino la posibilidad de acceder a la jubilación a una edad anticipada para el caso de los Mossos d'Esquadra y para el caso de la Policía Foral de Navarra. Lo señalo porque es un paso más en esa línea que se incorporó hace unos años ya la figura de la policía local y también antes los bomberos, la Ertzaina, de la incorporación de nuevos colectivos que por motivos de penosidad, peligrosidad en su trabajo pueden acceder a partir de los 60 años normalmente a la jubilación, a la pensión de jubilación, como si ya tuvieran 65 años, con todos los beneficios. Pues bien, se ha ampliado a dos nuevos colectivos. Y luego, en la Ley de Presupuestos Generales del año 2022, como sabéis, siempre se incorporan las cuestiones relacionadas con cotización y con revalorización de pensiones. Y ya se ha incorporado el nuevo sistema de revalorización de pensiones que luego se modifica en la ley. Se recoge ya la modificación legal en la Ley 21/2021. Pues bien, entrando ya en la ley, en las reformas importantes para este año 2022. La Ley 21/2021. Aquí se recogen bastantes cuestiones, que es, en primer lugar, se modifica la forma de revalorizar las pensiones con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las mismas. Se modifica el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. Este tema, como consecuencia de la inflación que estamos teniendo tan elevada y que parece ser que se va a mantener a lo largo de este año, ya ha aparecido el debate, aunque no tendrá eficacia ese debate hasta que llegue el nuevo año 2023, sobre si se va a seguir aplicando el nuevo modelo de revalorización que justo se acaba de poner en marcha. Todo el debate del coste que eso va a tener para el sistema de seguridad social. Es uno de los debates que hay ahora en relación con la seguridad social. Y luego los cambios, sobre todo, se dan en el ámbito de la pensión de jubilación. Aquí son varios. El más importante, pues el hecho de que se amplía la jubilación anticipada. Se modifica el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social en algunos aspectos, pero no son unos cambios importantes. Se incorpora un nuevo artículo 206 bis a la Ley General de la Seguridad Social para el caso en concreto de la jubilación de las personas con discapacidad. Se modifica el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la jubilación por causa no imputable a la voluntad del trabajador. Y también se modifica el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social para el caso de la jubilación voluntaria. Luego veremos con un poco de detalle cada uno de esos cambios, pero permitidme una valoración general. Esos cambios en materia de jubilación anticipada son cambios favorables, salvo uno en concreto que no ha entrado en vigor todavía y que entrará en vigor en el año 2023 si no se modifica antes.
El resto de cambios en jubilación anticipada son favorables para el beneficiario de la pensión de jubilación, salvo en casos muy concretos, muy pocos. En el ámbito de la jubilación voluntaria anticipada, se va a cobrar menos que antes de 1 de enero del 2022, pero son solo 6 casos del total. Por tanto, esta reforma es favorable para el beneficiario de la pensión de jubilación. Yendo un poco más allá en esa reflexión global, es favorable para el beneficiario, pero podríamos ponernos desde el otro lado. ¿Es favorable para el sistema de seguridad social? Quizás ahí no tanto. ¿Por qué? Porque supone incrementar los costes económicos para el sistema de seguridad social. Yo creo que falta una visión global sobre lo que está produciendo las últimas reformas dentro del propio sistema de jubilación que tenemos actualmente. Es decir, desde el año, con la reforma del año 2011, que sabéis que es la anterior a esta, que fue una gran reforma, se incorporaron una serie de medidas que en sí mismas son contradictorias. Por una parte, se amplían los supuestos de jubilación anticipada. Ahora tenemos un nuevo ejemplo. Por otra parte, se alarga la edad de jubilación a los 67 años con efectos a partir del 1 de enero del 2013. Es decir, se han ido incorporando mecanismos, se prevé también la jubilación activa, mecanismos que por una parte suponen incorporar nuevos costes y a la vez alargar la edad de jubilación y ampliar la base reguladora de la pensión de jubilación. Es decir, son situaciones que de por sí son contradictorias y que, en mi opinión, se derivan del hecho de que es un texto consensuado con los agentes sociales, con la patronal, también con el Gobierno en el Congreso de los Diputados y hace que tengamos pues, medidas que no acaban de cuadrar entre sí y que suponen coste para el sistema de seguridad social. A mí, en el fondo, esto me preocupa. Otro cambio que veremos en esta entrada 2022, en 1 de enero del 2022, se incentiva nuevamente el que nos quedemos a trabajar más allá de la edad de jubilación. El artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Y luego el único cambio desfavorable que os decía para determinados casos, cuando la pensión de jubilación que se cobra estaba por encima, aunque fuera jubilación anticipada, por encima de la pensión máxima. Con el sistema antiguo, ahora se aplicaría el coeficiente reductor sobre la pensión máxima de jubilación. Esto afecta a un colectivo determinado, aquellas personas que han cotizado por bases máximas y que por tanto su pensión va a ser elevada, la pensión máxima, pues ahora se verán también afectadas en el cálculo de la pensión de jubilación anticipada. Pero esto todavía no está en vigor, está sujeto además a un régimen transitorio muy largo y es posible que incluso, en mi opinión, no llegue a entrar en vigor, que se modifique. También se ha modificado la jubilación activa, el envejecimiento activo, 214 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta es una figura que también habría que repensar en cierta medida, porque está dando lugar a que, sobre todo en el caso de los trabajadores autónomos, estén cobrando el total de la pensión, sigan con el negocio a cambio de contratar a alguien, pero eso supone un coste para el sistema de seguridad social en la línea que antes apuntaba y ya jurisprudencia al respecto. Se sigue aplicando legislaciones anteriores en materia de jubilación, lo cual puede ser discutible porque seguimos manteniendo un régimen muy favorable a personas que se están jubilando ahora y ese régimen dejó de estar en vigor con carácter general en el año 2013, en enero del 2013. Se han mejorado determinadas pensiones de jubilación anticipada, aquellas que tienen una larga carrera de cotización y se cobra poco. Y luego se ha modificado la edad de jubilación en determinados colectivos. El caso de los notarios, el caso de los registradores mercantiles, registradores de la propiedad, que ahora se van a poder jubilar hasta un máximo de 72 años. Es un poco, este es un ejemplo de lo que os decía antes, ¿no? Esa idea de contradecir. Por una parte, vemos que alargamos la edad de jubilación de determinados colectivos hasta los 72 años, como si no hubiera jóvenes notarios o jóvenes que quieran ser notarios ocupar esas plazas, que sea necesario que se queden los notarios y registradores hasta los 72 años. Y por otra parte, ampliamos la jubilación anticipada. Se ha modificado otra vez, yo ya he perdido la cuenta de las veces que se ha hecho la jubilación forzosa prevista en convenio colectivo, pero tiene un régimen transitorio de aplicación largo, la nueva disposición adicional 10ª de Estatuto de los Trabajadores, y también su aplicación va a dar lugar a problemas interpretativos, luego la veremos, y se establece, desaparece el factor de sostenibilidad que se incorporó en el año 2013,
y se sustituye por el mecanismo de equidad intergeneracional. Este mecanismo, luego lo mencionaré, se ha criticado el Banco de España, también otros ámbitos, diciendo que esto supone un coste, que no tiene mucho sentido. En el futuro yo creo que es una buena idea para aportar nuevos ingresos, para hacer frente al coste de las pensiones de la generación baby boomer. Yo no creo que sea mala idea. Está un poco como puesto en entredicho. Yo creo que es un paso en el buen sentido de conseguir más recursos para hacer frente a más pensiones en un momento concreto, que es el caso de aquellos que nacimos entre 1960, primeros de los 60 y hasta finales primeros de los 80, que en las próximas décadas va a haber jubilación y por tanto va a suponer un global o un coste más alto para el sistema de seguridad social. Se ha puesto en duda, yo no creo que sea mala medida, entra en vigor el 1 de enero del año 2023. Luego hay otros temas que no voy a entrar, la reforma, o voy a entrar muy rápidamente, la reforma de la pensión de viudedad para el caso de las parejas de hecho. Se ha reformado permitiendo más fácilmente el acceso a la pensión de viudedad para el caso de las parejas de hecho. Se exigen menos requisitos, en el caso desaparece el requisito económico que sí se exigía, como sabéis, a las parejas de hecho, pero no se exigía al caso de los matrimonios, lo cual era totalmente inadmisible, porque la diferencia en un caso y en el otro, la pérdida de una persona con la que convivíamos, hay una relación de afectividad, en los dos casos produce el mismo efecto y el hecho de tener en un elemento, cuando hay matrimonio, no tener en cuenta el criterio económico y sí tenerlo en cuenta cuando es una pareja de hecho no se podía justificar, ese requisito ha desaparecido, pero se mantienen el resto de los requisitos, entre ellos el de la inscripción durante al menos 2 años antes del fallecimiento, ya sea en un registro público o bien en un documento notarial específicamente dedicado a eso. Ese requisito se mantiene 2 años antes como mínimo del fallecimiento, salvo una situación excepcional. Tiene que existir ese registro en un registro público de las comunidades autónomas, normalmente, o bien en un registro público notarial, es decir, un documento público notarial, donde expresamente y exclusivamente ese documento público notarial se dedica a reconocer la pareja de hecho. Aquí ahora aparecía en la prensa justo hace un par de días una sentencia en Navarra que decía que había que esos requisitos flexibilizarlos, que las parejas de hecho no hace falta que se registren. Yo tengo mis dudas. Yo creo que es necesario establecer algún tipo de límite que sea lógico, pero para identificar las parejas de hecho que causan derecho luego a una pensión vitalicia de la seguridad social, para organizar ese tipo de situaciones. Yo creo que sí, algún requisito formal se debe exigir y que, por otra parte, no es un requisito tan complicado de llevar a la práctica siempre que se tenga conocimiento y se esté informado, a veces es lo que falla, se esté informado de que al menos debemos ir al notario a hacer pública la situación de pareja de hecho. Otras modificaciones, se habla otra vez de la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, hacer lo mismo que con la Agencia Tributaria, una única agencia que integraría la Tesorería General de la Seguridad Social, el INS, el resto de entidades gestoras, no las mutuas colaboradoras que seguirían colaborando desde el ámbito más externo. No creo que al final se ponga en marcha esta agencia estatal, se lleva años hablando de su puesta en marcha. Y luego está el tema de la suficiencia de las pensiones mínimas, que se hace referencia en la Ley 21/2021, la necesidad, la preocupación porque tenga una capacidad económica suficiente las personas que cobran esas pensiones mínimas, y justo aparecía en la prensa que se van a incrementar en un 15% las pensiones no contributivas, las pensiones mínimas del sistema de seguridad social. Un solo apunte que se me ha olvidado antes respecto de las parejas de hecho. También ahora se prevé la posibilidad de que si una pareja de hecho se disuelve, se pueda cobrar en el futuro una pensión de viudedad cuando fallece uno de los convivientes de esa pareja de hecho que se ha separado. Igual que ocurre con el caso de los matrimonios. Es decir, se traslada la misma idea al ámbito de las parejas de hecho. Quizás, y con esto acabo en relación con las pensiones de viudedad, habría que replantearse el modelo de pensión de viudedad que tenemos en este país. No tiene
demasiado sentido el que una persona divorciada cobre una pensión de viudedad o que una expareja de una pareja de hecho acabe cobrando una pensión de viudedad en el futuro. Ha cambiado la realidad de fondo que pretende cubrir la pensión de viudedad y debería, en mi opinión, restringirse el pago de cualquier pensión de viudedad a situaciones de necesidad económica y a partir de una determinada edad. Los tiempos han cambiado, también debería cambiar, en mi opinión, el tema de la pensión de viudedad. Bien, en relación con los temas que he ido apuntando, revalorización de las pensiones es muy conocido, se ha modificado el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y, por tanto, a partir de este año, 1 de enero del 2022, las pensiones todas se han revalorizado en función del valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del índice de precios al consumo de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Es decir, se ha tenido en cuenta el valor medio del IPC entre noviembre del año anterior y noviembre pasado para determinar el incremento de las pensiones a partir de 1 de enero del 2022. Ese porcentaje era del 2,5% y un 3% de incremento para el caso de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Claro, como os decía antes, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora estamos en una inflación del 8,5, subida del IPC sobre el 8,5, según el gobierno va a acabar en un 5,5%, al final ese valor medio y por tanto el incremento va a suponer en 1 de enero del 2023 un incremento más alto de todas las pensiones. Estamos hablando de más de 10 millones de pensionistas a cargo del sistema de seguridad social, más pensiones no contributivas, etcétera. Y por tanto, el coste económico que tendría para el sistema de la seguridad social revalorizar en función del valor medio del IPC va a ser elevado. Aquí ya está el debate, como hemos comentado, pero yo creo que cuando trato sobre estos temas o pienso en relación con estos temas, siempre llego a la misma conclusión. No podemos no revalorizar las pensiones del sistema de seguridad social, porque estamos hablando de pensiones bajas. La gran mayoría de las pensiones que se están cobrando o se están pagando actualmente son pensiones que están un 70% del total, es menos de 1.000 euros al mes. Un 70% del total. No estamos hablando de un país donde se pagan pensiones altísimas a todo el mundo, sino que un 70% de las pensiones están por debajo de 1.000 euros al mes. Si no revalorizamos esas pensiones según el IPC, estamos haciendo que esas pensiones pierdan poder adquisitivo cuando ya de por sí son pensiones bajas. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Cómo viven esas personas, por ejemplo, en ciudades con un coste de vida tan elevado como Barcelona, como Girona o como otras muchas ciudades? Si ya estamos partiendo de pensiones bajas, si no las revalorizamos, ¿qué hacemos? mm, no hay un camino que podamos decir, pues no la revalorizamos. Llevaríamos a la pobreza al final a un porcentaje importante de nuestros pensionistas. Por lo tanto, yo creo que es un debate en el que no hay mucho margen, salvo que queramos pues que pasen a una situación cada vez más difícil los pensionistas que tenemos en nuestro país. En relación con la jubilación anticipada, los cambios, bueno, también recordaros que ya ha entrado en vigor la base reguladora de 25 años, este año en concreto. Ya se calcula la pensión de jubilación sobre los últimos 25 años que hemos trabajado y, por tanto, ha acabado el régimen transitorio que empezó el 1 de enero del año 2013. Aquí la pregunta es, ¿se quedará en 25 años? Yo creo que antes o después va a haber una reforma. De hecho, en el documento que se envió por parte del Gobierno a la Unión Europea para los fondos Next Generation, la idea era, más o menos se dice, no se dice el todo claro, ahí ha habido también un debate en la prensa hace unos meses, pero se dice en el fondo que se va a modificar la base reguladora de cálculo de la pensión de jubilación. Y ese cambio solo puede ir a más años. Por tanto, si esa segunda fase de reforma, que es la que se iba a dar en el segundo semestre del año 2022, se lleva a cabo, eso implicaría un cambio de la base reguladora de cálculo de la pensión y, por tanto, el tener en cuenta más años para calcular la pensión de jubilación. Yo creo que esto antes o después se va a poner en marcha y no va a ser favorable para la gran mayoría de los pensionistas del sistema de seguridad social futuros. Solo va a ser favorable entre más años cojamos a aquellas personas que pierdan su empleo en los últimos años antes de acceder a la pensión de jubilación.
porque sí que al ir hacia atrás se cogen años en los que las bases de cotización eran más altas. Pero en el resto de los casos, cualquier ampliación más allá de los 25 años, la idea es ir hacia los 40 años, va a suponer una rebaja en el importe de la pensión de jubilación. Esta reforma, en principio, está pendiente para el segundo semestre del año 2022. Teniendo en cuenta la situación política que vivimos en el país, pues igual no se consiguen los consensos para ponerla en marcha. Pero esa es la previsión. Y luego estamos en ese paso a paso hasta los 67 años como nueva edad de jubilación. Actualmente, este año 2022, quien tenga 37 años y 6 meses o más cotizados a la Seguridad Social, que ya es bastante tiempo, se puede jubilar con 65 años. Quien tenga menos, 66 años y 2 meses. ¿Qué se ha cambiado? Bueno, aquí ya recordaros que el 1 de enero del 2027 ya estaremos en los 67 años y que aquí es posible que en el futuro se amplíe un poco más y lleguemos, como otros países, al horizonte 69 años para la edad de jubilación. ¿Qué se ha cambiado en el ámbito de la jubilación anticipada por razón de la actividad? El artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí lo único que se ha hecho es la jubilación que se produce a una edad anterior, como si yo tuviera 65 años, porque trabajo en un trabajo que es peligroso, que es tóxico, que es insalubre, que es penoso. Aquí lo único que se ha hecho ha sido incorporar el que ese daño que provoca que al final como colectivo pueda jubilarme antes de los 65 años también pueda venir de los requerimientos psíquicos exigidos por el trabajo. No solo que sean requerimientos de carácter físico, sino también requerimientos de carácter psíquico que lleva a que antes deba jubilarme, porque se produce un envejecimiento prematuro, para entendernos. Aquí los únicos cambios que se han dado han sido de carácter técnico, es decir, establecer el procedimiento, ajustar un poco más el procedimiento que debe seguirse para que nuevos colectivos se incorporen a esta vía. En esta vía están no solo los mineros, que tienen minería del carbón, que tienen su propia regulación, sino que también, lo decía antes, están los policías locales, está la Ertzaintza, está desde 1 de enero del 2022 los Mossos d'Esquadra, los bomberos, bastantes dentro del sector público. La consecuencia también es que hay que cotizar de forma adicional porque me jubilo 5 años antes de la edad a la que debería jubilarme. Aquí, por tanto, los ajustes son de carácter técnico. Se concreta un poco más quién tiene que solicitarlo, qué procedimiento hay que seguir y se establece también la necesidad de cotizar de forma adicional. Ya se hacía antes, pero se recalca ahora también en la propia Ley General de la Seguridad Social y se establece el mandato de reformar el reglamento que ya existe, que es el Real Decreto 1698-2011, que es el que regula el procedimiento para acceder a este tipo de jubilación para que se adapte en el plazo de 3 meses. Yo no lo he visto todavía publicado. Estos plazos se suelen pues, alargar en el tiempo para que se adapte a los nuevos requerimientos incorporados por la ley. En relación con esta figura, una reflexión. Creo que teniendo en cuenta el coste que esto supone para el sistema de seguridad social, a veces te planteas si esta medida debe seguir ampliándose a nuevos colectivos. Es cierto que, por ejemplo, un policía local a partir de cierta edad no puede, con 60 años le es más difícil pues, hacer determinadas funciones de policía, pero eso no quiere decir que no pueda seguir desarrollando funciones de policía. Puede desarrollar otro tipo de funciones en ese ayuntamiento y no jubilarse 5 años antes a cargo del sistema de seguridad social. Es decir, yo tengo mis dudas de que esto no sea un sobrecoste para el sistema de seguridad social. Segundo cambio en jubilación anticipada, el artículo 206 bis. Antes no se ha modificado nada, lo único que se ha modificado es lo que aparece en color rojo. Es decir, es la jubilación anticipada en caso de discapacidad, en el caso de personas con discapacidad. Este apartado, este artículo nuevo, formaba parte antes del artículo 206. Se ha desagregado en otro, se ha separado, se ha creado un artículo específico para este colectivo y lo único que ahora dice Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Antes hablaba de Ministerio de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social. En relación con la jubilación anticipada en caso de discapacidad, también lo que se hace, y creo que es importante, es decir que, disculpad que aquí la letra se ha quedado muy pequeña, lo que viene a decir es que el Gobierno, en un plazo de 6 meses, debe elaborar un informe para modificar los reglamentos que desarrollan este tipo de discapacidad. Y yo creo que esa reforma de los reglamentos
de la jubilación anticipada de las personas con discapacidad es muy necesaria, porque con los requisitos que se exigen actualmente es prácticamente imposible o muy difícil que una persona con discapacidad pueda jubilarse, pueda cobrar una pensión de jubilación. Ya de por sí es muy difícil, como sabemos, la inserción laboral de este colectivo. Pues si logra incorporarse al ámbito laboral, se le exigen unos requisitos equivalentes a los de una persona sin discapacidad. Se le exigen 15 años cotizados a la Seguridad Social. Se le exige 37 años para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Y se le va a calcular la pensión de jubilación sobre los últimos 25 años. Es decir, se le da el mismo trato que a una persona sin discapacidad. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en que eso no es posible, porque las posibilidades y la situación son totalmente distintas. Por tanto, habría que modificar esos reglamentos para dar un trato de verdad igualitario a las personas con discapacidad. De momento ese informe todavía no se ha elaborado. Esperemos que se haga y que se reforme el Real Decreto, porque creo que es otro ámbito en el que olvidamos a las personas con discapacidad y no cuidamos su regulación, que tienen el mismo derecho que las personas sin discapacidad. Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. Aquí se incorpora, y en esto la doctora María Jesús Espuña es una experta, se incorpora como criterio de cotización, como tiempo de cotización para poder cobrar el servicio social femenino obligatorio. Viene de una sentencia del Tribunal Supremo que declaró cuando es necesario para acceder a este tipo de jubilación ese tiempo que se computase. Pues bien, ahora ya aparece en la propia norma, junto con el servicio militar obligatorio de los hombres. Se mantiene el requisito de cotización, se mantienen los mismos requisitos 4 años antes como máximo, a 61 años, para poder empezar a jubilarte por esta vía, y lo que se modifican son las causas que permiten acceder a esta vía de jubilación. Se amplían. Ya no solo son causas de reestructuración empresarial, que era la lógica de la regulación anterior, sino que se añaden otras. Todas las causas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del contrato por resolución judicial vía ley concursal. Ya estaba, pero se adapta a la norma. Y luego, sobre todo, se amplía el caso de la extinción del contrato por voluntad del trabajador por los artículos 40.1, traslado, 41.3, modificación sustancial de condiciones de trabajo. Si yo extingo mi contrato de trabajo porque han modificado determinadas condiciones laborales conforme a ese artículo 41.3, puedo luego jubilarme anticipadamente por esta vía, cosa que antes no podía. Y el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se declara judicialmente, previa petición de la persona trabajadora por un incumplimiento empresarial grave, se declara extinguida la relación laboral por la vía del artículo 50 del Estatuto, luego puedo acceder a la pensión de jubilación anticipada. Por tanto, se amplían las causas. Ya no es una idea vinculada a reestructuración o a crisis empresarial, sino a más causas en general. ¿Está bien? Bien, no lo veo mal, pero también repito lo que señalaba hace unos minutos. Esto supone ampliar la jubilación anticipada en un momento en el que supondrá incrementar más costes para el sistema de seguridad social. Yo no acabo de ver que sea una solución necesaria a estos efectos. Es decir, desde una perspectiva global, para las personas que puedan acceder a esta vía, me parece genial, pero también hay que tener una visión global de que, o incluso una visión histórica, como a veces comenta la profesora Espuny. Hay que recordar, aquellos que ya tenéis o que yo ya tengo una edad y hace años que me dedico a temas de seguridad social, hay que recordar que hasta hace no muchos años los únicos que podían jubilarse anticipadamente eran aquellas personas que habían cotizado antes del 1 de enero de 1966. El resto, aquellos que empezaron a cotizar a partir de 1967, no se podían jubilar anticipadamente de ninguna manera. En cambio, ahora cada vez más se pueden jubilar por esta vía. También se ha modificado la forma de cálculo de la pensión de jubilación anticipada involuntaria. En lugar de ser trimestre a trimestre, ahora el cálculo es mes a mes. ¿Qué supone esto? Bueno, supone una visión más favorable.
porque antes una fracción de un trimestre supondría la pérdida de un determinado porcentaje y ahora no ocurriría. Es la fracción de un mes. Por tanto, algo mejoraríamos en el importe de la pensión de jubilación. Es un cálculo más apurado, si queremos. Y en la norma pues, se recoge el porcentaje aplicable en función del tiempo cotizado que tenga cada persona. Es importante destacar eso. Ya la jubilación hace tiempo y ahora más que no es uniforme, no es para todos igual, sino que depende del esfuerzo de cotización de cada uno de nosotros. Entre más años, más cobraremos, tanto si nos jubilamos anticipadamente como si nos jubilamos de forma ordinaria. Por ejemplo, en el mejor de los casos, quien tenga un periodo de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses, que no va a ser fácil, pues se le va a aplicar una reducción del 24% si se jubila 48 meses antes, lo máximo permitido por la norma. Ya os he comentado que aquí los cambios son favorables, es decir, se cobra más si nos hemos jubilado por esta vía a partir del 1 de enero del año 2022 que si nos jubilamos antes de esta reforma. Se va avanzando mes a mes el porcentaje en función del tiempo cotizado hasta justo un mes antes, ¿no? Y un mes antes, que parece un poco raro que queramos jubilarnos justo un mes antes de cumplir la edad, pero igual nos hace ilusión, pues en ese caso lo mínimo que nos van a descontar es un 0,50 en el caso que tengamos el máximo de cotización previsto por la norma. En cuanto a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, la jubilación anticipada voluntaria, los cambios los mismos, servicio social femenino obligatorio y el cálculo por cada mes a mes o fracción de mes. Y también se modifican los coeficientes reductores aplicables a la pensión de jubilación. Aquí son solo 2 años antes, desde los 63 como referencia. Y los porcentajes, en la gran mayoría de los casos, son más favorables que el sistema vigente hasta 31 de diciembre del año 2021. El mejor de los casos, pues sería si tenemos un periodo de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses, nos descontarían un 13% si nos jubilásemos 2 años antes de nuestra edad de jubilación. Por tanto, la modificación no es desfavorable en este ámbito, salvo en algunos casos en concreto que son mínimos. Y luego se crea, por último, en la jubilación anticipada, una situación voluntaria, una situación particular, que es para el caso de las personas que están cobrando el subsidio para mayores de 52 años. En el caso de personas que estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años, y lo lleven cobrando al menos 3 meses, si se jubilan anticipadamente de forma voluntaria, se le van a aplicar los coeficientes reductores como si se hubieran jubilado de forma involuntaria. Se van a aplicar unos coeficientes reductores más favorables. Solo en el caso en que estemos cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y lleguemos a la edad de jubilación 63 y decidimos jubilarnos de forma voluntaria, se nos aplicará, insisto, los coeficientes reductores de la jubilación involuntaria, no de la voluntaria, que serían los que correspondería. Aquí la explicación es, bueno, como ya estaban cercanos a la edad de jubilación, estaban cobrando el subsidio para mayores de 52, bueno, que al menos cobren la pensión mínima del sistema y con un coeficiente reductor más favorable. Aquí la duda que queda, y yo he visto ya algún caso, es el caso de personas que no llegan por poco a poder cobrar, me refiero económicamente, a poder cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que sabéis que dependen de una determinada número de ingresos. Por poco no llegan, se quedan un poquito por encima y en cambio, cuando se jubilen de forma anticipada voluntaria, se les va a aplicar los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria. Yo ahí esa diferencia de trato, cuando puede ser por muy poca diferencia o por el hecho de tener algún tipo de inversión, me parece discutible. Tengo aquí alguna duda al respecto. Desde la otra perspectiva, la contraria, es decir, hemos visto jubilación anticipada más fácil, la contraria, nos animan a quedarnos a trabajar más tiempo. Es decir, es un poco como contradictorio, ¿no? Nos facilitan irnos antes, pero a la vez nos dicen que si nos quedamos más allá de la edad de jubilación,
el día en el que nos podríamos jubilar de forma anticipada ordinaria, nos van a dar un 4% por cada año completo que nos quedemos trabajando de pensión, un 4% por año. Y además, para animarnos más, esta es una medida que ya existía antes, tengámoslo en cuenta, es del año 2002. Pero para animarnos un poco más, nos dicen que podemos cobrar ese 4% o 8% si me quedo 2 años, o 12% si me llego a quedar 3 años, adicional, que además puedo superar el importe de pensión máxima de jubilación, lo podemos cobrar de una vez, como los planes de pensiones, o lo podemos cobrar cada mes, o bien podemos recoger una fórmula mixta, aunque esta todavía no se ha desarrollado reglamentariamente, un poco para hacernos más bonito el quedarnos a trabajar más allá de la edad de jubilación ordinaria. Esta figura, que ahora se ha mejorado, existe desde el año 2002 y no ha tenido mucho éxito en la práctica. Como bien sabéis, la edad de jubilación media en el país no llega a los 65 años, está en 64 años y 5 meses de media. Y esta figura se ha utilizado muy residualmente en el caso de personas que ya están en categorías altas y que prefieren no jubilarse, pero por motivos ya personales. No ha tenido demasiado éxito hasta el momento. En todo caso, se vuelve a intentar eh, mejorando, digámoslo así, las condiciones. Otro tema que se ha reformado es la jubilación activa. La jubilación activa, como sabéis, artículo 204 de la Ley General de la Seguridad Social, permite compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación al 50% con el trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, a tiempo parcial o a tiempo completo. Esta figura sí que ha tenido cierto éxito, y más en el caso, lo decía antes, de los trabajadores autónomos que pueden mantener su actividad al 100%, siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena. Ha tenido éxito por razones evidentes, porque yo ya pensaba seguir trabajando, pero resulta que lo que hago es pedir la pensión de jubilación, cobro el mitad de la pensión de jubilación y sigo trabajando sin límite económico y cotizando menos, porque paso a cotizar el 9% en lugar de la cantidad de más del 30% sumando empresa y trabajador. Es una figura que ha tenido éxito en la práctica desde que se puso en marcha a partir de la norma que la crea en el año 2013. Pero es una figura que también es bastante para reflexionar, porque supone un sobrecoste para el sistema de seguridad social, porque esa persona iba a seguir trabajando. Ahora le pagamos la mitad de la pensión de jubilación y sigue trabajando igual y aporta menos de lo que aportaba antes al sistema de seguridad social. ¿Qué se ha hecho aquí? Pues lo único cambio que se ha hecho es que para poder acceder a la jubilación activa en esos términos tan ventajosos, tenemos que esperar un año. Es decir, si nos podemos jubilar, si este año podríamos jubilarnos a los 65 años, porque tenemos la edad de jubilación prevista por la norma, el requisito de cotización exigido por la norma para poder jubilarnos con 65 años, cobramos el 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación, pues ahora el cambio es que tendremos que esperar un año. Desde la edad ordinaria tendremos que esperar a los 66 para poder jubilarnos y pedir la jubilación activa. Es decir, hay que esperar un año desde que podríamos jubilarnos para luego poder pedir la jubilación activa. Si no lo hacemos así, nos jubilamos con 65 años, no esperamos ese año, luego no podremos solicitar la pensión de jubilación activa. Es un poco retrasar el acceso a la jubilación activa. Pero insisto, es una figura un poco discutible en cuanto al coste que supone para el sistema de seguridad social. Y además, esta figura, otro dato, no es admisible en el sector público. No podemos jubilarnos, pedir la jubilación activa y pasar a trabajar en el sector público. Recordemos que en el sector público es incompatible la pensión de jubilación con cualquier tipo de remuneración, salvo dietas por asistencia a comisiones en función de las cantidades previstas por las normas. Y luego se mantiene la aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a la pensión de jubilación. Es decir, hay personas que porque estuvieron en un acuerdo de jubilación activa o porque perdieron su empleo hace ya muchos años y luego no han vuelto a trabajar, se les sigue aplicando el régimen anterior a 1 de enero del año 2013. Yo creo que esto es discutible porque se están jubilando en el año 2022 y lo pueden hacer todavía en el año 2023 con un régimen que era mucho más favorable y que perdió su vigencia el 31 de diciembre del año 2012, 11 años después.
La idea de aquí es, por presión sindical, mantener el sistema de esos colectivos, pero creo que también nuevamente es discutible dado el tiempo que ha transcurrido y la dificultad de explicarlo para aquellos que ya se tienen que jubilar con el nuevo sistema. Y luego también se han mejorado las pensiones de jubilación anticipada de personas que cobran menos de 900 euros, que se jubilaron de forma involuntaria y que además tenían largas carreras de cotización. Se les mejora el importe de la pensión que tienen derecho a percibir. El caso de los notarios y registradores de la propiedad ya lo he señalado anteriormente. Nuevo elemento de contradicción. Los jueces ya era un colectivo que están en esa línea, pues ahora también los notarios y registradores de la propiedad van a poder jubilarse máximo 72 años. Respecto de las cláusulas de jubilación forzosa, la nueva disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores lo que prevé ahora es que por convenio colectivo podemos fijar una cláusula de jubilación forzosa, pero siempre a partir de la edad igual o superior a 68 años. Es decir, ¿podemos jubilar forzosamente a un trabajador o trabajadora en nuestra empresa? Sí, pero siempre que lo recojamos en convenio colectivo y que pongamos como edad de referencia a los 68 o en adelante, a partir de los 68. Antes, no, en principio. Y además, esa persona, cosa que ya estaba prevista antes, para poder jubilarla forzosamente a partir de los 68 o más años, debe tener derecho al 100% de la pensión de jubilación ordinaria para no perjudicarla, si no, no podemos hacerlo. Y además, la medida debe vincularse con un objetivo de política de empleo. Pero aquí se ha concretado más de lo que ocurría hasta ahora. Necesariamente se vincula a la sustitución de la persona que jubilamos forzosamente por la contratación de un nuevo, al menos un nuevo trabajador o trabajadora, es decir, puede ser más de uno, pero al menos uno, con un contrato indefinido y a tiempo completo. Por tanto, lo que buscamos es sustituir al jubilado forzoso por un nuevo trabajador, joven o no, pero en todo caso con un contrato indefinido y a tiempo completo, dar estabilidad y a partir de los 68 o más años. Y luego, una figura que veremos cómo se puede aplicar en la práctica y qué problemas puede dar. Se puede jubilar forzosamente a un trabajador o trabajadora a los 65 años, pero siempre que sea una actividad en la que el número de mujeres en esa actividad económica sea inferior al 20% y contratemos en su lugar a una mujer con un contrato indefinido y a tiempo completo. Es decir, ahí sí que en lugar de los 65 años, pues, perdón, de los 68 más años, podremos jubilar a los 65 a ese trabajador o trabajadora, pero tendremos que sustituirlo necesariamente por una trabajadora, por una mujer, con un contrato indefinido y a tiempo completo. Y siempre que esa actividad económica, el número de mujeres en plantilla global sea inferior al 20%. Es una situación de excepción para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres de forma efectiva. Y luego, todo o bastante se desdibuja lo que acabo de señalar si tenemos en cuenta la disposición transitoria nueva, la número 9 del Estatuto de los Trabajadores, que es que este nuevo sistema solo se va a aplicar a los contratos, a los convenios que se han negociado a partir, se han publicado, aprobado, suscrito a partir del 1 de enero del 2022 y los anteriores que ya tenían cláusulas de jubilación forzosa se pueden aplicar esas cláusulas hasta 3 años después de la finalización de la vigencia inicial pactada en ese convenio. Esto alarga el régimen antiguo bastante tiempo. Supongamos un convenio colectivo que tenía una vigencia que va a acabar el 1 de enero de 2024, porque es lo que se pactó, o el 31 de diciembre de 2024, que normalmente se utiliza el mes de diciembre como referencia. Eso quiere decir que 3 años después del 31 de diciembre del 2024 se va a poder seguir aplicando la cláusula de jubilación forzosa de ese convenio colectivo. A partir de ese momento ya no. Pero bueno, se ha dado un régimen transitorio muy largo para que esta aplicación sea limitada. En cuanto al mecanismo de equidad intergeneracional, lo decía al principio, se deroga el factor de sostenibilidad, que yo creo que es una gran noticia. Ese factor de sostenibilidad hubiera implicado una reducción de la pensión de jubilación de todos los jubilados a partir del 1 de enero del 2023, una reducción que además se iba a ir acumulando en el tiempo.
y se ha sustituido por este mecanismo de equidad intergeneracional que consiste en que se va a incrementar la cotización de trabajadores y empresarios y trabajadores autónomos, obviamente también, a partir del año que viene, en un 0,6% adicional, un 0,5% para la empresa, 0,1% para todo trabajador o trabajadora, sector público incluido, obviamente, y ese 0,6 global se va a dedicar al fondo de reserva, es decir, tiene una finalidad directa que es ir al fondo de reserva para hacer frente al pago de las pensiones de jubilación de los baby boomers. Yo creo que es una medida buena en cuanto que supone empezar ya a ahorrar para pagar esas pensiones que durante un determinado periodo de tiempo van a suponer un coste para el sistema. No le veo el problema más allá de incrementar las cotizaciones. En otros países se hace y no es un 0,6, es un 1% como mínimo. Y hay que buscar nuevos recursos. Yo no le veo una especial complicación. Ya he señalado el tema de la viudedad de las parejas de hecho. También hay una nueva prestación temporal de viudedad para las parejas, de hecho. Este artículo 222, antes no lo he señalado, creo que es otro ejemplo de que es necesario revisar la pensión de viudedad. ¿Cómo es posible pagar una pensión temporal por 2 años de viudedad también a una pareja de hecho, porque el matrimonio o la pareja no alcanzó un mínimo de tiempo? Yo creo que es necesario revisar la pensión de viudedad. También se habla de modificar el concepto de pareja de hecho a efectos de seguridad social. Ya sabemos que no es lo mismo el concepto pareja de hecho a efectos civiles, a efectos de seguridad social, son conceptos distintos. Y esto ha creado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, lo sabemos perfectamente, ha creado un problema respecto de personas que habían constituido una pareja de hecho según la legislación catalana, que era más sencillo crearlo, que luego no han podido acceder a la pensión de viudedad porque no coincidían los criterios. No creo que esto se haga. Yo creo que el concepto de pareja de hecho en temas de seguridad social va a ser siendo el que venía siendo. Y luego, solo como apunte, me parece muy interesante la senda que se puso en marcha el año pasado, no es una novedad del 2022, que fue trasladar el coste de financiación de determinadas prestaciones del sistema de seguridad social a los impuestos. Por ejemplo, el pago de la prestación por nacimiento o cuidado de menores va a cargo de impuestos, no va a cargo de cotizaciones del sistema de seguridad social. Lo único que esto en la prensa aparece de una manera que no es correcta. Aparece cada cierto tiempo la noticia de se han transferido 6.000 millones de euros desde Hacienda, desde el Tesoro Público a la Seguridad Social para financiarlo. No es eso. Es que determinados gastos se ha decidido en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo que se asuman como debe ser en base a impuestos. No es que se transfiera, es que esos gastos los deben asumir con impuestos. A veces las noticias de seguridad social no son lo que aparece en la realidad, en las noticias no tiene nada que ver con la realidad. ¿Reformas pendientes en materia de jubilación? Pues sí, existen reformas pendientes en temas de jubilación, ya lo señalaba anteriormente, sobre todo el cálculo de la base reguladora, el cambio de cálculo de la base reguladora está pendiente para este segundo semestre del año 2022. Y un último apunte, porque me pidieron que no me excedieran de 45. ¿Qué hace el Real Decreto Ley 32-2021 en relación con la seguridad social? Permitidme que cambie la presentación y os comparta. Hace poco, ya lo decía, porque tiene un carácter claramente complementario respecto de lo que es la reforma laboral, que es la importante en temas de seguridad social. Pero hace alguna cosa, hace en temas de cotización algún cambio y luego establece una nueva prestación, crea una nueva prestación en materia de seguridad social que se va a aplicar alguna vez, no muchas veces. En este sentido, lo que hace en temas de cotización, que probablemente es lo más aplicado ya desde enero de este año, es el tema de la modificación de la cotización en contratos de duración determinada, el nuevo artículo 15, que ya os había comentado,
dentro de este ciclo de reforma laboral. Aquí lo que se hace es intentar incrementar el coste, estableciendo una cantidad fija, incrementar el coste de los contratos de duración determinada del artículo 15, que en realidad ahora es el eventual con esa doble visión de previsible e imprevisible, difícil de determinar, y se incrementa y se establece que esa cotización adicional, que es fija y se va a ir modificando cada año, se aplica a todos los contratos que tengan una duración inferior a 30 días, un poco para desincentivarlo. Pero hay que tener presente que el coste tampoco es que sea muy elevado para una empresa, aunque sea un coste por cada contrato. También se ha modificado, y esto entró en vigor el 30 de marzo del año 2022, la cotización de los contratos formativos del artículo 11, la modificación también en ese ámbito, el contrato formativo en alternancia, en concreto, la nueva disposición adicional 43 de la Ley General de la Seguridad Social. Disculpad que no se vea bien. Ahí se establece, se mejora la cotización desde la perspectiva del contratado, se mejora su futura protección en materia de seguridad social y se establece una distinción en función de si se supera o no la base mínima de cotización. Si es solo la base mínima de cotización, se mantiene el sistema recogido en la ley de presupuestos y en la orden de cotización, y si por la cantidad que supere esa base mínima de cotización, si es el caso, se aplican los tipos generales de cotización previstos también en la ley de presupuestos y en la orden de cotización. Por tanto, se mejora la cotización para el caso de los contratos formativos, en un camino que ha ido avanzando con el tiempo, que empezó hace años ya sin tener derecho a la prestación por desempleo, luego y fue mejorando la cotización y en correlación la protección que se ofrece en el marco de los contratos formativos. En cuanto a la otra modificación, que os va a explicar la perspectiva laboral el profesor Xavier Solá, que es un experto en estos temas, en la próxima sesión. Se modifica los ERTES, artículo 47, de estos otros trabajadores de una forma importante, y se crea el nuevo mecanismo RED, que ha tenido un ejemplo, un sistema particular, y os lo explicará, artículo 47 bis, seguro que ya lo habéis visto, el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, no de la Ley General de la Seguridad Social, artículo Estatuto de los Trabajadores. Y claro, el problema cuando se pone en marcha el mecanismo RED, que ya se ha aplicado en el caso, por ejemplo, de agencias de viajes, agencias de viajes que quieran recurrir a la autorización, este mecanismo RED tiene que estar autorizado por un acuerdo del Consejo de Ministros, pues las agencias de viajes que hayan recurrido a la base de ese acuerdo del Consejo de Ministros para acudir a un mecanismo de suspensión o reducción de jornada, los trabajadores tienen que tener algún tipo de protección a cargo del sistema de seguridad social. No se ha optado, y yo creo que es una buena solución, porque la protección venga desde la protección por desempleo como primera vía, sino que se ha creado una nueva prestación de la seguridad social, que es una prestación vinculado a aquellos beneficiarios del mecanismo RED, al que se puede acceder sin requisito de cotización previa y que no descuenta a efectos futuros de la prestación por desempleo. Por tanto, si al final luego esas agencias de viajes que recurren a la figura del mecanismo RED, sus trabajadores y trabajadoras pasan a cobrar esta nueva prestación a cargo de un fondo específico para estos mecanismos RED, al final se tiene que extinguir el contrato porque no se ha podido salir de esa situación de crisis, van a tener derecho a la prestación de desempleo sin merma en cuanto al disfrute de la misma. Me he excedido ya del tiempo. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar en relación con estas cuestiones de seguridad social. También aquí justo aparece que se han establecido una serie de beneficios en la cotización en el marco de los ERTE y en el marco del mecanismo RED, bonificaciones, reducciones de cotización a la seguridad social, que en muchos casos están vinculados al hecho de que exista una oferta formativa por parte de la empresa mientras los trabajadores y trabajadoras están en una situación de ERTE. Las bonificaciones pueden llegar a ser hasta del 90% de la cotización a la seguridad social. Os haré llegar también esta información, seguro que lo conocéis,
pero no siempre se va a acudir a estos beneficios en la cotización, ya que tienen carácter voluntario. En fin, no quiero excederme más porque ya estoy en el límite de la hora y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna consulta, alguna consideración al respecto. Gracias.